Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión al Náusea TV. Bien, el tema de la semana que vamos a tocar con el doctor Jesús Medina, un servidor Héctor Oz, tiene que ver efectivamente con lo que está sucediendo, con lo que está aconteciendo en vivo y en directo en la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos, pero particularmente concentrada en la zona de Los Ángeles, en el estado de California, que tiene que ver, bueno, con esta serie de protestas, de movimientos articulados en torno a la comunidad latina, a la comunidad hispana, precisamente a partir de que el 4 de junio pasado, hoy estamos grabando en 11 de junio, perdón, el 4 de junio pasado se fortalecieron se recrudecieron las redadas en contra de la población migrante de esta población por parte de las fuerzas federales, del famoso ICE, esta agencia que está encargada precisamente de los temas de migración y del control de aduanas. Entonces, bueno, se arrestaron cientos de inmigrantes, por ahí veía yo una cifra de 118, veía yo cifras mayores, pero bueno, lo trascendente es que se detuvieron un número importante de inmigrantes en muy pocos días, personas que, por cierto, algunas de ellas ya habían empezado un proceso de normalización de su situación migratoria, personas que se encontraban, por ejemplo, fuera de las tiendas, estas muy famosas de Home Depot, ¿no? Donde se concentran estos trabajadores, precisamente buscando, pues, quién los contrate por el día, ¿no? Pues bueno, a raíz de eso, el viernes 6 de junio empezaron precisamente una serie de protestas, una serie de movilizaciones. Creo que no está de más resaltar que la mayor de ellas pacíficas, como suele ser siempre, aunque bueno, efectivamente después hubo bloqueos de tráfico, disturbios, choques con la policía y bueno, imágenes que hemos podido ver todos en las redes sociales en los últimos días y que bueno, de una u otra forma han alimentado el conflicto. Todo ello precisamente caracterizado pues, por la actitud, la forma de hacer política del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, quien, bueno, de inmediato reaccionó enviando a la Guardia Nacional a Los Ángeles, algo que por ahí se mencionaba que no había pasado desde 1965, desde las protestas de Vietnam, que un presidente de los Estados Unidos mandara a las fuerzas de la Guardia Nacional sin la solicitud previa de un gobernador, que es el caso que está pasando ahorita. El día de ayer se veía, por ejemplo, que ya no solamente era la Guardia Nacional, sino eran directamente elementos militares, aunque bueno, la Guardia Nacional es militarizada, pero directamente elementos del cuerpo de los famosos Marines, que los Estados Unidos han hecho tanta propaganda respecto a estos cuerpos de élite, ¿no? Dedicados a la intervención militar en otras zonas. Bueno, ahora están interviniendo precisamente en sus propias poblaciones. Entonces, bueno, más allá de describir poco a poco los hechos, lo que queremos hacer aquí con Jesús es, como siempre, pues darle una lectura de carácter general a la situación, ¿no? Pensarlo un poco en términos históricos, todo lo que vienen arrastrando este tipo de movimientos, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, aunque bueno, en todo lo que es Estados Unidos, pero particularmente en estados como California, todo lo que tiene que ver con los movimientos chicano, con los movimientos que tienen que ver con la herencia hispana, analizar un poco, pues, cuál es el papel, cuál es la actitud de Donald Trump, esta confrontación que se está dando entre demócratas y republicanos, que bueno, sin duda hay algo de ello en lo que estamos viendo actualmente, y bueno, darle una interpretación a los actos de violencia, más allá de reivindicar la protesta o de denunciarla a priori, pues tratar de darle una explicación a lo que está pasando, ¿no? En términos más sistémicos y como siempre procuramos hacerlo, con una mirada alimentada pues desde la teoría, desde la historia, desde una perspectiva política también. Entonces, Jesús, te cedo la palabra para que podamos ir comenzando. Claro, gracias, Héctor. Un saludo a nuestro auditorio. Bueno, como en todos los casos, la mayoría al menos de los casos de protestas y de movimientos sociales, sobre todo en el mundo occidental, tenemos que tratar de rastrear un poco, considero que es lo importante, las claves sociopolíticas, históricas que conllevan, digamos, al desarrollo de este tipo de procesos de movilización, toda vez que por ahí en redes, sobre todo, han salido muchas de estas versiones ya más conspiranoicas, ¿no? Que tratan de ver detrás de estos movimientos, pues una mano, ¿no? Que trata de manipular la situación, más aún en una situación, como decías, de continua confrontación entre los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos, en torno, en este caso, principalmente a la cuestión de la migración, algo en lo cual también hay que resaltar, ¿no? Que las políticas antimigratorias no son exclusivas de Trump, no son exclusivas de los republicanos, ya lo hemos hablado anteriormente, Obama, este gran demócrata que nos quisieron vender como un buen aliado de los, de los países de Latinoamérica, pues también deportó muchísimo
a la comunidad en Estados Unidos. En ese sentido, bueno, y también alejarnos de estas visiones que últimamente han tenido mucho eco, sobre todo en la derecha, hay que decirlo, en México, que han tratado de incluso culpar a Claudia Sheinbaum de instigar a las protestas en Estados Unidos, ¿no? Como si ella tuviera alguna capacidad de convocatoria de la comunidad en Estados Unidos o más aún para esto. En ese sentido, bueno, creo que es importante en primer lugar porque, como decías, el despliegue que se está haciendo de fuerzas es muy, muy grande y ha acarreado, digamos, una problemática aún mayor que amenaza también con volverse ya algo aún peor. ¿Por qué? Porque, bueno, además de los efectivos de la Guardia Nacional que tú mencionabas, que se hablan de 2.000, recordemos que también incluso se mandó a marinos, a infantes de marina de Estados Unidos, se habla de 700. Hasta ahora solamente han tenido labores, digamos, de cuidado de edificios gubernamentales importantes, no han intervenido en la represión o en el manejo de las protestas, pero pues esto puede pronto salirse de control. Y en ese sentido, en clave histórica, yo creo que este tipo de protestas en Los Ángeles, que se han extendido también a otras ciudades como Chicago, Nueva York, etcétera, tienen razones socioculturales muy profundas. En primer lugar, recordemos que Los Ángeles tiene una profunda raíz latina. Recordemos la existencia desde hace décadas de una influencia social y cultural muy importante. Digamos, siempre se habla de que Estados Unidos es un país de migrantes, bueno, pero solamente, al menos hasta donde yo he visto, cuando hablamos, por ejemplo, de cadenas de televisión, de radio que transmiten en Los Ángeles, no lo hacen en alemán o en francés, lo hacen en español. Y eso habla mucho, digamos, de la influencia, de la importancia que tiene esta comunidad en la ciudad. Se habla de que 45% de la población al menos tiene o es, digamos, o es migrante o tiene raíces de migrantes. Entonces, a esto se suma también una importante influencia en términos políticos. Recordemos que Los Ángeles ha sido también un importante bastión de los movimientos sociales que a partir de los 60 irrumpieron en el escenario norteamericano. A veces creo que con la propaganda norteamericana tan difundida por Hollywood, etcétera, se nos olvida que Estados Unidos tenía leyes antidemocráticas y de un corte racial marcado hasta los 60, ¿no? Podemos hablar incluso de las leyes Jim Crow, ¿no? Que entraron en 1865 y que básicamente lo que hacían era privar de los derechos civiles a las comunidades, bueno, por supuesto afrodescendientes, pero también a las comunidades latinas, ¿no? Lo cual, digamos, impulsó buena parte de los movimientos sociales y que y esto hay que resaltarlo, la razón de este tipo de movimientos sociales, como lo de los derechos civiles, pero también el movimiento, por ejemplo, de los jornaleros, ¿no? De los trabajadores agrícolas, por ejemplo, los que fueron impulsados por Dolores Huerta y César Chávez en los 60, eh, que son estos movimientos justamente los que hacen que toda esta conjunto de legalidades racistas, digamos, o que segregaban a la población, fueran abolidas. ¿No? No, esto no se dio gracias a, digamos, las buenas intenciones ni de demócratas ni de republicanos, sino una exigencia social que hoy en día podemos observar en torno a esta exigencia de detenimiento del cese, digamos, de las políticas antimigratorias. Y a esto añadiría algo más también, Héctor, que es el hecho de que Los Ángeles, recordemos que es un entorno que está, digamos, protegido o que protege hasta cierto punto a los migrantes, ¿no? Se habla mucho de estas ciudades santuario, ¿no? En las cuales, digamos, lo que hacen los gobiernos locales es impedir que las leyes federales que impulsan las redadas antimigrantes puedan ser impulsadas, ¿no? Puedan ser llevadas a cabo en este terreno. Por lo cual, esto nos explicaría, digamos, la naturaleza de la reacción de las comunidades latinas, pero ojo, hay que mencionarlo también, de buena parte de la comunidad anglosajona en la ciudad. O sea, buena parte de las protestas no solo fue de personas migrantes o de personas con una herencia latina, sino también de grupos sociales
blancos, podríamos decirlo así, en apoyo a estas personas, ¿no? El saldo creo que es muy importante también reflejarlo. Para el sábado se hablaban de 27 personas arrestadas, el domingo 40, el lunes 114, el martes 197 y muchas de estas bajo cargos relacionados con bloquear vías de comunicación, ¿no? El clásico que se ocupa. Y ya para finalizar, digamos, esta primera parte, más allá de que pudiéramos ver algunos casos particulares o analizar la pugna que hay entre el gobernador de California y Donald Trump, que ha llegado incluso también a acusarlo, ¿no? De estar simplemente empeorando la situación con el envío de estas fuerzas. Yo quisiera reivindicar justamente esta lógica de el uso de las protestas violentas también como un mecanismo de resistencia legítimo de las clases populares. Porque usualmente, y es un poco incluso lo que Claudia Sheinbaum reivindicó, fue defender las protestas pacíficas, que en efecto son la mayoría, pero esto tiende a criminalizar a los protestantes que en buena manera hacen uso de la violencia a partir del uso pues incluso de cócteles Molotov, ¿no? De incendio a algunos edificios o algunos vehículos, de la resistencia, digamos, directa a las fuerzas del orden, tienen como base no un plan maquiavélico, una mano que desde atrás trate de generar un levantamiento, como incluso algunos senadores republicanos lo han llamado, sino una lógica de defensa básica ante la incursión de las fuerzas federales, que incluso ha habido videos donde se les ha visto disparar balas de goma incluso contra reporteros. Entonces, esto ya nos habla de algo que genuinamente Estados Unidos podría ocupar como excusa para llevar la democracia en cualquier otro país, como lo ha hecho otras veces, ¿no? Pero bueno, cuando ellos lo hacen, parece ser que simplemente llaman al orden, ¿no? Por ahí lo dejaría por ahora. Claro, y creo que das en el punto, ¿no? En esta, precisamente en esta última parte de tu intervención. Lo que hay que recordar es que la violencia original no es la de las protestas, no es la que está en la calle. La violencia original es la que viene precisamente desde el Estado, o más, si me apuran, la violencia original es la que viene precisamente de las estructuras del capital que empobrecen a la gente. Sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado en California en los últimos años, ¿no? Con un aumento constante e incisivo, por ejemplo, de los precios de la vivienda, de los alquileres, lo que ha forzado a mucha gente a tener que moverse a 1 hora de la ciudad, a 2 horas de la ciudad, precisamente para poder viajar y mantener esos trabajos, o simple y sencillamente mismos pobladores de Estados Unidos emigrar a otros estados por los precios exorbitantes, ¿no? ¿Por qué subieron los precios en California? Bueno, precisamente porque se volvió el hub de este famoso lugar de Silicon Valley, grandes ricos, grandes compañías que empezaban a despegar a partir de toda la tecnología y demás, pues encarecieron los precios, ¿no? Y eso efectivamente lo que causa es un empobrecimiento, una pauperización, una precarización de la clase trabajadora, y yo creo que eso es lo que hay que resaltar en muchos sentidos, ¿no? Un poco abonando lo que tú comentabas, sabemos toda esta historia de movimientos sociales que nos recordaste, eh, por no dejar de recordarlo, los famosos acontecimientos de 1992, ¿no? En esa ocasión no estuvieron marcados por la comunidad hispana, sino precisamente por la comunidad afroamericana tras el asesinato de este personaje Rodney King. Y bueno, disturbios que se llevaron efectivamente a magnitudes importantes, ¿no? En ese caso, un poco en el sentido de lo que comentabas, no pensemos que los demócratas son precisamente los buenos en este asunto, ¿no? La policía local de Los Ángeles fue la que en esa ocasión contuvo los disturbios, precisamente a través de la violencia. Entonces, en este caso lo que vemos es más bien una intervención simbólica por parte de Estados Unidos, por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, por parte de Trump. Hay esa parte que podemos analizar a lo mejor hacia el final de la pequeña política, ¿no? De este debate entre demócratas y republicanos, lo que ello significa para el gobierno de Donald Trump. Pero yo creo que lo que hay que decir en un primer momento tiene que ver efectivamente con lo que comentabas tú. Y ojo, eh, comunidades precisamente como la de Los Ángeles, como la de todo el estado de California, que desde los años 40, 50 tienen una amplia influencia de comunidad hispana, aquí ya el ataque ya no es nada más contra los migrantes, como lo quisiera vender Donald Trump, y es precisamente por eso que se da la respuesta en los términos en lo que tú lo comentabas, ¿no? El ataque ya es contra la comunidad latina, contra la comunidad, una comunidad que lleva instalada por 2 generaciones, por 3 generaciones, que ya conforma el 50, el 60% de la ciudad, y efectivamente tiene lazos ya con otras comunidades. No se diga, mencionabas tú a blancos, por así decirlo, que de una u otra forma son conscientes
de la situación. Mucho se ha dicho que California, junto con Nueva York y otros estados, son de los más progresistas en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, esta comunidad afroamericana que históricamente ha estado relegada, como tú bien lo comentabas, hasta los años 60, ¿no? Entonces, efectivamente, este ataque por parte de Donald Trump y de las autoridades federales ya ni siquiera es un ataque contra los migrantes, sino contra las comunidades locales. No son contra los inmigrantes que están cruzando en la frontera, que está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, ¿no? Están atacando a comunidades que forman parte ya de un tejido social y que se encuentran plenamente integradas en la economía, en la vida, en la política estadounidense y en particular de esta zona, ¿no? A lo mejor por terminar, lo señalamos en un principio hace un par de meses, o bueno, ya van casi 6 meses del gobierno de Donald Trump, aunque a veces parezca que van 2 semanas y a veces parece que van 2 años. Pero bueno, lo mencionábamos en ese momento. En términos de deportaciones, que era la promesa que hacía Donald Trump, hacer la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, señalamos en ese momento que eso no iba a ser cierto, precisamente porque los gobiernos demócratas han sido excelentes deportadores, en particular el de Obama, como lo comentaba Jesús. Pero también advertimos en ese momento que lo que sí se iba a aumentar era el acoso, precisamente el acoso hacia este tipo de comunidades con un cariz mediático detrás, ¿no? Con que se viera la fuerza del Estado precisamente arrestando gente en las cárceles, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que estamos viendo, más allá, insisto, del número de deportaciones, por ahí escuchaba yo que Trump estaba intentando acelerar este plan para de veras llegar a los números de Obama. Sabemos que eso es prácticamente imposible porque no se hace, ese tipo de deportaciones no se hacen mediante la fuerza. Es un trabajo sistemático que se hace día a día, de forma, por supuesto, xenófoba, racista, etcétera, etcétera. Pero esto es más bien una demostración de fuerza, ¿no? Un golpe sobre la mesa que precisamente, como lo decíamos, atenta ya no solamente contra el migrante, sino contra una comunidad bien instalada, bien arraigada en un estado como es el de California y buscando, bueno, réditos que tienen que ver más allá de la política migratoria con la cuestión electoral inmediata, ¿no? Sí, sí, que como todo lo que hace Trump está marcado por esta lucha mediática, por el aparentar, digamos, y por una lógica siempre también de cuestiones espectaculares, ¿no? O sea, lo vemos en su política exterior, o sea, todo es, por ejemplo, la cuestión de los aranceles con China, la cuestión en Ucrania y con Rusia, mucho es el discurso, es el aparentar fuerza, sin que esto lleve consigo tras de sí una política congruente, lógica y que lleve a lograr sus objetivos, más allá de los electorales, como tú decías. Y esto es claro, ¿por qué? Porque en esta política de Trump, en estas redadas y en conjunto, digamos, en toda la política interna que tiene en materia de migración, está marcada por la lógica, yo diría, la lógica del terror, ¿no? A veces se usa, y lo hemos dicho aquí, ¿no? El calificativo fascista de forma muy vaga, ¿no? Ya básicamente cualquier política violenta es fascista, se vincula, pero lo cierto es que la forma en la que ha estado haciendo este tipo de redadas con esta fuerza del ICE sí ha sido vinculada profundamente y por mucha buena parte de la comunidad estadounidense incluso con pues las políticas antimigrantes de la Alemania nazi. Y no porque sean las mismas, por supuesto, no vamos a acusar a Trump de llevar a los migrantes a cámaras de gas. Por ahora esperemos que no lleguemos a ese nivel, aunque con Trump nunca se sabe. Pero sí en términos de ir casa por casa, básicamente, eh, desalojando personas que, como tú decías, en muchas ocasiones llevan décadas ahí, no son migrantes que llegan ayer, ¿no? O, por ejemplo, esta otra política que tuvo de empezar a mandar también a migrantes a Guantánamo, ¿no? Esta infame prisión que tienen en territorio cubano, ¿no? Y que ha básicamente vinculado o ha establecido el mismo parámetro para lo que ellos llaman los terroristas, ¿no? Eh, 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 con comunidad latina que llegó a Estados Unidos y que, bueno, su delito es justamente ese, no tener papeles en muchos casos, ¿no? Entonces, la respuesta no se puede esperar menor, o sea, vinculado a quienes critican el uso de la violencia, no se puede esperar de otra forma cuando la forma, el diálogo que Trump tiene es justamente el de la confrontación directa y que ha sido algo que ha criticado el gobernador de California y que ha criticado también la presidenta, digamos, o la, 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 la fuerza política en Los Ángeles como tal.
¿no? Y no porque por ser demócratas sean buenos, como decíamos, sino simplemente porque ellos son los que tienen que lidiar con esa inestabilidad, porque la inestabilidad se genera a nivel local y la pérdida, digamos, del tejido social es para ellos, no para Trump. Trump simplemente manda las fuerzas, ¿no? Y al respecto quisiera también resaltar algo más y que se suma a esta política de violencia o de terror en un marco de una sociedad estadounidense en una profunda crisis económica y social. A partir del martes se declaró un toque de queda en el centro de Los Ángeles, de las 8 p.m. y las 6 a.m. Siendo muy considerados, dijeron que iba a haber gente que iba a estar exenta de ese toque de queda, entre ellos el personal de seguridad y de emergencias, los residentes dentro del área designada, yo supongo que ahí en letras pequeñas era siempre y cuando sean blancos, los medios de comunicación acreditados y las personas sin hogar. Porque claro, recordemos que Los Ángeles tiene un profundo problema de personas sin hogar derivado de las políticas económicas y de vivienda que tú mencionabas. Entonces, esto ya verdaderamente, sin ser exagerados, pero se parece mucho a una distopía lo que está pasando en Estados Unidos. Y más allá de que Estados Unidos ha tenido este tipo de políticas para enfrentar las protestas, porque así es como se acabó básicamente a buena parte de los movimientos sociales de los 60, pero también de los 90, como tú mencionabas, eh, nos refleja, digamos, ya un desdén total por parte de Trump de al menos guardar las apariencias. Él no le importa eso, al contrario, él saca, digamos, ganancia política a partir de ser lo más abierto y directo con su electorado, que es a fin de cuentas a quienes les habla. Y yo creo que ese es el punto precisamente, ¿no? Efectivamente, es una política abierta de cara a su electorado, con el cual también, bueno, se habla por ahí de una disminución en el margen de preferencias por Donald Trump. Pero sí, el votante medio de Donald Trump no es el que está consciente precisamente de todo esto que estamos comentando, ¿no? Hemos tocado ya en algunos programas esa crisis que va más allá de lo político electoral en los Estados Unidos, aquí con Jesús, con los compañeros de la náusea, porque efectivamente lo que vemos es que si hablamos de un sistema político en crisis es porque no representa buena parte de su población, incluida por supuesto la latina, la hispana, la afrodescendiente en buena medida, y muchos otros grupos inmigrantes también, ¿no? Si hablamos de una crisis económica es porque, bueno, vemos las consecuencias de los últimos 30, 40 años de política neoliberal también en los Estados Unidos, que no se nos olvide que, que a la hora de imponer el neoliberalismo también ellos fueron afectados en buena medida sus clases trabajadoras, ¿no? Y bueno, terminar a lo mejor con un par de advertencias y un poco volteando la mirada como siempre lo hacemos pues hacia México. Primero, pues señalar y no dejar de llevarnos por este discurso de que los demócratas son los buenos, ¿no? Lo digo porque por estos discursos grandilocuentes del gobernador diciendo, vengan, arréstenme a mí, en lugar de arrestar a los niños. No nos olvidemos que, bueno, los gobiernos demócratas son precisamente los que llevan una política no de cara a la galería, no con Guardia Nacional, no con Marines, pero sí sistemática de racismo y de xenofobia, ¿por qué no decirlo también? Para precisamente fomentar este control de la migración, que ninguna administración, por cierto, si quisiera resolverla, ninguna administración desde Bush hasta la fecha, desde Bush padre hasta la fecha, ha intentado plantear una reforma migratoria, ¿no? Paradójicamente, el último que lo hizo dando una amnistía de carácter importante fue pues el adalid del neoliberalismo, Ronald Reagan, si no tengo mal el dato, en el 85. Entonces, del 85 para acá son 40 años, de 40 años en los que no se ha hecho ninguna reforma de carácter migratorio, más que seguir aprovechando la mano de obra migrante, porque para eso sí somos buenos. Y segunda, pues ahora sí, volteando para casa, ojo, aquí también hemos militarizado el control de la inmigración. Aquí también la política migratoria se ha tenido como un asunto de seguridad nacional con todo lo que ello conlleva en términos de violaciones de derechos humanos desde el sexenio pasado y atendiendo precisamente a las exigencias de la política de los Estados Unidos. Entonces, bueno, por redes sociales algunos se muestran muy orgullosos de ver la bandera mexicana ondeando en frente de las protestas, pero que tengamos en cuenta también lo que pasa aquí en el país en esos términos, ¿no? En lo que hacemos con las poblaciones migrantes que no provienen de otro lado, sino del sur del continente, del sur del país, y que también aquí se han dado muestras de racismo, de xenofobia, que también aquí hay, como tú decías, no cámaras de gas ni campos de concentración, pero también aquí hay prisiones en las ciudades de Chiapas, en Tapachula, etcétera, etcétera, que hemos desatendido pues, ese gran problema que es el problema, o no el problema, ¿no? Sino el asunto de la migración y que de una u otra forma pues tiene un impacto sobre la forma en la que se vive, en la que se reproduce la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero bueno,
tratamos de darle este panorama general, mantendremos el ojo en el asunto, como siempre. Hay movilizaciones convocadas para el sábado 14 de junio. Precisamente por ahí recordaba yo a viejos tiempos mexicanos, por ahí se decía que el 14 de junio hay convocada un desfile militar para celebrar los 250 años del ejército estadounidense y que el 14 de junio también es el cumpleaños de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, hay convocadas manifestaciones, por ahí veía yo que en más de 1.800 ciudades, supongo que no serán las más grandes, pero en pequeños town halls, en pequeños condados, por una organización que se hacía llamar No Kings, No Reyes, haciendo alusión precisamente a la apropiación de Donald Trump de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, mantendremos el ojo, como decía Jesús, hay toques de queda instalados, hay personal ya militar. Por ahí escuchaba yo en la mañana que la noche de anoche, valga la redundancia, fue ya más tranquila en términos de esos disturbios, aunque se siguen presentando algunas situaciones, pero bueno, mantendremos la mirada en ello y si Jesús no tiene algún otro comentario, creo que la podemos ir dejando por aquí, agradeciéndoles quienes nos acompañaron, pidiéndoles como siempre el apoyo al canal, suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando por ahí el famoso me gusta y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias Jesús, gracias a todos.